en phi 0,9. ¿Está bien? Pero el capitel, todo para arriba, viene con criterio de capacidad con toda la expresión larga, con el phi 0b, el W. ¿Bien? Entonces, acá voy a tener momentos que para arriba bien grandes. Y acá voy a tener en general un momento bastante más chico que los otros. Eso llevado a armadura, voy a venir con un requisito de armadura grande acá y acá voy a tener menos armadura. ¿Está bien? En la práctica no lo vamos a hacer eso. Ustedes saben que no se corta armadura hacia abajo. ¿Bien? Siempre se va agregando y nunca se corta. Entonces en la práctica, la armadura de cálculo que establezcamos en el capitel de la planta baja la vamos a prolongar hasta la fundación. No vamos a achicar ahí armadura. O sea que el diseño de esta zona rotoplástica, el diseño flexional, no lo vamos a hacer. Entonces eso va a producir la rotoplástica. Sí, porque es donde está el momento más grande igual. Ah, claro, no disminuimos sección, claro, pero va a estar en la solicitud. Voy a poner más armadura, pero es donde está el momento más grande, entonces se va a producir igual. Para un momento mucho más grande que el que le corresponde a la rótula, bueno, pero se va a formar igual. Aparte, las rótulas en la planta baja son las últimas en formarse. Ya como que tengo que tener todas las vigas rotuladas y bastante cerca del colapso para que ya se formen las de planta baja en columna. ¿Está bien? Este es un caso muy diferente. No vamos a cortar la armadura, la vamos a prolongar. ¿Bien? Bueno, las 4 funciones del estribo también las vamos a verificar en columna. También vamos a prevenir el palmeo de la armadura longitudinal en columna. Primero, acuérdense de las reglas de la armadura longitudinal. Igual que antes, cada barra longitudinal tiene que estar restringida por un codo de un estribo a 90 grados. Salvo aquella baja que se ubique entre dos bajas que satisfacen este requisito y que disten menos de 200, como está acá. Acá hay menos de 200, no le pongo estribo. Estas dos tienen más de 200, por eso necesito a esa colocar un estribo. En este caso, en vez de poner un estribo en una rama, se colocó un estribo ahí ortogonal, no hay problema. Bien, entonces cada baja tiene que tener un codo a 90 grados de un estribo. Salvo que se encuentre ubicada entre dos bajas que cumplen el requisito anterior, es el de tener el codo y disten menos de 200 milímetros. ¿Bien? Entonces, lo primero es la disposición. Después la separación, que es muy parecido a lo que teníamos antes. La separación menor o igual a 6 veces d sub b, el diámetro de la barra longitudinal, 6 veces. O las dimensiones dividido en 4, las dimensiones de la columna. Bien, en este caso será la menor dimensión la que me va a dar un valor más chico. Será la menor dimensión dividida en 4 o 6 veces d sub b. Bien. Si imaginamos, por ejemplo, una columna de 40 por 40 con barras del 16, por ejemplo. 40 por 40. Un cuarto de 40 son 10. ¿Serían? Por acá 100 milímetros máximo. Bien. Y por acá 6 veces 16, ¿sí? Son 126, por ahí. 6 por 16, 96 milímetros. Bien, entonces por allá 96, por acá 100, tenemos que adoptar uno menor a 96. 90, 80, lo que ustedes quieran. Entonces separación máxima. Y tamaño mínimo de estribo, también la misma expresión que teníamos antes. La misma expresión para una rama de estribo es el área de la barra longitudinal que restringe que dividido en 16, este cociente queda 1, y la separación que yo haya adoptado respecto a los máximos es 6 veces el sub. Lo mismo que antes. De vuelta, esta no es crítica. En general, esta no es crítica. Sí es crítico la disposición y la separación. Esta es más crítica que todo casi. Dispongo, separo y verifico el diámetro. Igual que en vivo. Bien. Esto es para zona de rótula crítica, o sea, donde se va a formar la rótula plástica. ¿Bien? Vale la expresión y vale la separación que hemos hablado recién. Y la disposición vale para toda la zona. Para zona crítica 2,
también vale la expresión, vale las mismas separaciones y vale la disposición de estribo. ¿Sí? Para zonas normales, vale la separación de la disposición. Puedo trabajar con un 0,70 de esta expresión, o sea, verificar una rama de estribo con esta misma expresión, pero poniéndole 0,70 acá. ¿Bien? O sea que menos restrictiva todavía. Si ya acá no me era muy restrictiva, el 0,7 menos todavía. ¿Está bien? Si cambia las separaciones máximas. Ustedes observen que es 10 veces d sub b o la altura sobre 3. Si tenemos la columna de ejemplo de recién era de 40 por 40 con phi del 16, ¿se acuerdan? 40 por 40. Es decir, 400 dividido en 3, 133 milímetros. Por acá abajo, 133. Y por arriba, 10 veces 16, 160. Es más chica la de abajo, entonces no podríamos separar más de 13 centímetros en zona normal, si tenemos phi del 16, y 40 por 40. Bien, ahí nos volvemos al caso de viga. Es bastante restrictiva la separación de armaduras transversales, en columnas y en viga. Vamos a poner bastante estribo cuando enseñamos por capacidad. ¿Está bien? Este cuadrito lo tienen ustedes ahí en la diapositiva. O sea, Zona crítica. muy económico. Pero hay que me asegura que la casa no se caiga arriba de mi cabeza. Eso es importante. Zona crítica 1, zona crítica 2 y zona normal. ¿Bien? Confinamiento. Esto no lo habíamos aplicado en vigas, porque las vigas en general no tienen esfuerzo normal, sí las columnas. Entonces ya hay confinamiento de columnas importantes. Acá aparece una expresión bastante larga, pero es muy similar al que en el experimento anterior, o sea que esto ya lo venimos haciendo en el experimento anterior. Acá tengo área de estribo de toda la capa. Ya vamos a ver cómo se interpreta bien todo esto. Aquí es el área de estribo de toda la capa. Aparece Rho sub T, es cuantía de armadura total. Aparece M, que M es una relación definida entre Fy y 0,85 F'C, la tienen ustedes escrita ahí abajo. ¿Sí? Aparece S, S es la separación entre capas de estribo. Aparece H2', ya vamos a ver qué es lo que es. Núcleo confinado, el reglamento establece que es todo el que quede incorporado en el centro de la viga hasta el eje de la armadura transversal. Ese es el núcleo confinado. ¿Bien? ¿Qué es lo que se va a hacer en la práctica? Y por ahí es más difícil estar viendo cuál es el estribo que está. Y bueno, se suele tomar hasta, por ejemplo, las armaduras longitudinales. Va del lado de la seguridad porque están menos área, entonces son más restrictivas las expresiones. Pero no hay mucho campo, ¿está bien? Eso es como ustedes quieren hacer. Pero el reglamento dice que es hasta el eje de los estribos. Entonces, este es el área. Del estribo exterior, ¿no es cierto? Aquí adentro podría tener más estribos si depende de la separación. Ese es el área
AC, que aparece acá abajo. AC. AG es el área bruta. Ancho por alto total. AG, área bruta. AG, AC es el área confinada. ¿Bien? H2', ¿cómo vamos a trabajar? Esto tengo que confinarlo. Esta sección se tiene que confinar en dos direcciones. Si yo trabajo en esta dirección primero, este es mi H2'. La dimensión del núcleo confinado en dirección perpendicular. O sea, yo estoy avanzando acá, este sería como el ancho. Este es el H2'. ¿Bien? Y el área ASH que me va a dar sería el área de estos dos estribos. S más este. Porque son los dos estribos longitudinales que están en esa dirección. ¿Bien? En la otra, yo voy a tener que ingresar este H2'. Y lo que me va a dar como ASH va a ser el área de esta más esta. ASH asociado con este H. Y estos dos ASH asociado con este H. ¿Bien? Bueno, ahí en la expresión sigue los términos F'C, Fy, del estribo transversal, ya sabemos. Y bueno, PU, la carga última, F'C, AG, ya conocemos todos los términos. Acá vuelve a aparecer S separación y H2', ya conocemos todos los términos. ¿Bien? Entonces calculamos todo esto. Y este valor va a ser el ASH. Para una dirección y después para la otra. En general, si tenemos edificios no muy altos, por ejemplo de 4 o 5 niveles, ustedes van a determinar esta expresión y les va a dar posiblemente negativo. Puede ser, porque si este término es más chico que este, va a dar negativo. Significa que no necesitamos armadura de confinamiento. ¿Está bien? En general va a pasar eso, salvo ya en edificios muy altos, por ejemplo 10, 15 pisos en las plantas bajas. Ahí así voy a empezar a tomar valores y voy a tener que corroborar que estos dos estribos, por ejemplo, sean mayores que este ASH. Que estos dos estribos sean mayores que ese ASH calculado con ese H2'. ¿Está bien? Pero, como les digo, en edificios bajos, menos de 5 pisos, en general no es restrictivo. Salvo que, bueno, quieran hacer curvitas muy chiquititas. Ahí sí va a haber mucha compresión, ¿no es cierto? ¿Bien? Y si hay mucha compresión, entonces este valor es grande. Este cociente es grande y ahí es cuando empieza a tomar valores sobre esto. Y aparecen requisitos de separación máxima, pero son los mismos que Pandeo, o sea que si ya cumplimos con Pandeo estamos cumpliendo con estos requisitos por confinamiento. ¿Está bien? En la zona crítica 2 me dice que podría trabajar con 0,70 de esta expresión. Que esta expresión la puedo computar, un paréntesis grande, por 0,7 para la zona crítica 2. Y la separación, las mismas que teníamos en Pandeo para esa zona, así que no nos preocupe. Y en zona normal, 0,70 de la zona crítica que tenga en el extremo. Entonces, si estoy en esta crítica, será 0,70 de este. Y si estoy en esta zona, en zona crítica 2, en el extremo, será 0,70 de esta, que es 0,70 de esta. Entonces, 0,70 por 0,70 queda más o menos 0,50 de para la zona normal. Y las separaciones, las mismas de Pandeo, entonces no tenemos problema. Cuando definimos las separaciones por Pandeo, ya estamos cumpliendo con las separaciones por confinamiento. Lo único que tenemos que hacer es verificar esta expresión. ¿Bien? Y descubrimos Pandeo. Confinamiento.
lo otro que nos está faltando es ya calcular la columna de esfuerzo de corte. ¿Bien? El esfuerzo de corte de diseño, ¿sí?, se va a determinar con esta expresión. Un factor por φ0b por el corte solo sísmico en la columna. Va a haber un corte solo sísmico para cada dirección y bueno, toca armar la columna para cada dirección, ¿no es cierto? El corte en cada dirección. φ0b, ya sabemos que tenemos uno arriba y uno abajo en la columna. Me quedo con el mayor, porque el corte es constante. En toda la columna, el corte solo sísmico, ¿verdad? Entonces el corte solo sísmico constante en la columna, el φ0b me quedo con el mayor de los dos y con ese ya diseño todo el piso. Y por 1,3 si son pórticos planos, o por 1,6 si son pórticos espaciales. Bien. Salvo en el primer piso, de pórticos planos o espaciales, que vamos a usar esta expresión, la que está ahí para determinar el corte. Ustedes ven, lo único que dice esa expresión es que armo como si fuese a rotular la base, pero también armo como si fuese a rotular el capitel. La suma de los dos momentos rotulados dividido en la altura de la columna me da el máximo corte que puede soportar cuando se desarrollen dos rotuloplásticas en la columna. ¿Está bien? Es el único caso en que es más restrictivo y me dice rotule las dos columnas y calcúlelo así. En los otros pisos tengo esta expresión nada más, que es función del corte solo sísmico. ¿Cómo calculo estos M0 para una columna? Como está ahí. ¿Se acuerdan? Los M0 para viga era lambda 0 por el momento nominal. Acá es parecido, lambda 0 por el momento nominal. Pero aparece un incremento debido al esfuerzo axial. Es la única diferencia con lo que teníamos antes. Para vigas, el esfuerzo axial es prácticamente cero. Por eso esta parte, ¿bien?, se hace cero y bueno, y se desprecia esta colaboración de 2 por 0,10. Esto se desprecia. Para vigas es lambda 0 por el momento nominal. Para columnas no. Entonces se agrega esto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Ustedes, para diseñar la columna abajo, la armadura flexional, ustedes entraron en el diagrama y calcularon una cuantía total, que la integraron. ¿Bien? Ahora tendrían que entrar al revés en el diagrama. Una vez que ya integraron, tiene una cuantía real. Entrar con la cuantía real y con la carga axial y encontrar cuál es el momento nominal. Entrar al revés el diagrama. ¿Está bien? Con ese momento nominal, ahí sí lo pueden multiplicar por este factor para encontrar el M0C. Bien. Siempre, en cualquier caso, en cualquiera de los tres, tengo un corte último mínimo, que es 1,70 del solo sísmico. Como mínimo, límite inferior. ¿Ven? Si no se cumple. O lo calculás, si te da más chico, te quedas con el 1,70 del solo sísmico. Límite superior no tiene. Bueno, ya determinamos el corte de diseño, el esfuerzo. Ahora vamos a ver la resistencia, la colaboración del hormigón y cuánto tenemos que absorber con estribo. Entonces lo primero es cuánto va a absorber el hormigón. Y ahí tenemos varias expresiones. Si estamos en zona crítica 1, que es la deformación de rótula, y la carga axial normalizada, es decir, PU dividido en phi por AG. ¿Sí? O sea, la tensión que produce la carga axial es menor a 0,10 de F'C, la colaboración del hormigón es 0. O sea, está muy poco comprimida, es como una viga. ¿Se acuerdan que para la viga en zonas rotuloplásticas la colaboración del hormigón era 0? Acá está la columna está muy poco comprimida, entonces colaboración del hormigón 0. Ya, si está más comprimida que el 10% de F'C, tenemos una expresión ahí para calcular, que está en función de la resistencia básica al corte, que es la misma que habíamos visto en viga. ¿Se acuerdan que era 0,07 más 10 veces la cuantía de armadura longitudinal por la raíz de F'C? ¿Sí? Esa es la base. Y aparece afectada por otros términos donde aparece la carga axial. Bien, entonces la presión está en el reglamento. En zona crítica 2 pasa lo mismo. Tenemos las mismas expresiones que en zona crítica 1.
Y en zona normal, ahí nunca vale 0, sino que hay dos expresiones. Una si tenemos compresión y otra si tenemos tracción, donde en la tracción vamos a tener que incorporarla con signo negativo en la expresión. ¿Bien? Por ejemplo, ustedes tienen 18 kN tracción. Bueno, allá tendrá que entrar menos 18 donde se CPU. Siempre negativa la expresión. ¿Bien? Entonces, bueno, depende de donde estemos ubicados, calcularemos la colaboración del hormigón con estas expresiones. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular tensión nominal. ¿Se acuerdan que en vigas era BU sobre el ancho y la altura útil? En columna es BU sobre el ancho y la altura bruta. Acá no hay altura útil, sino que es la sección bruta abajo. Bueno, es un simple los pasos de diseño. Está normalizado así y se hace normalizado así. ¿Está bien? Sección bruta y BU. Tensión nominal. Entonces, la tensión absorbida con estribo va a ser la nominal menos la que hemos calculado recién de colaboración del hormigón. Tenemos varias expresiones dependiendo de dónde estamos ubicados y demás. ¿Bien? Entonces, el área de estribo, al igual que antes, de una capa de estribo va a ser la tensión absorbida con estribo por el ancho, por la separación entre las capas, que ya habíamos adoptado por Pandeo, dividido en el FY transversal de los estribos. ¿Bien? Bueno, como ya sabemos, integros respetando la regla y el diámetro de separación adoptados por Pandeo. Y los requisitos no se adicionan, sino que si los de Pandeo cubren el corte, listo. Bárbaro. Si el requisito por corte me exige más que Pandeo, bueno, podría poner diámetros más grandes o separar menos los estribos. Pero nunca dejaré de cumplir los mínimos y los máximos de Pandeo. ¿Está bien? Y con esto te diseñar la columna. Estribo transversal y estribo y vallas longitudinales. ¿Bien? Diseño de nudo, vamos a ver una partecita que nos queda dentro de este capítulo, el capítulo 2, que es la última parte del capítulo 2, que habla de diseño de nudo. Bueno, el diseño de nudo es una sección en la parte psíquica que es algo complejo. De este lado está un nudo sometido a cargas verticales solamente. Y de aquel lado está un nudo sometido a cargas verticales y sí. Del lado izquierdo entonces vemos qué pasa con el diagrama de momento, qué pasa con el diagrama de corte. El único que sufre una variación brusca es el diagrama de corte dentro de este área. ¿Bien? Pero cuando pasamos al sísmico, dentro de este área, el diagrama de corte, de momento, pasa extremadamente de un máximo arriba a un máximo abajo. Y aparte, el diagrama de corte, como es la derivada del diagrama de arriba, tiene que tener una forma de este tipo. Derivando esta expresión tenemos que llegar a algo de este tipo. O sea, pasan cosas bastante extrañas aquí adentro para que las solicitaciones hagan eso. Entonces hay dos escuelas en los nudos. Una que dice que se pone un mecanismo de vía adentro del nudo, en el cual las tracciones están soportadas por las armaduras longitudinales de las vigas y de las columnas. Estas dos son las armaduras longitudinales de las columnas que pasan. Y estas dos son las armaduras longitudinales de las vigas que pasan. ¿Está bien? Las vigas es una zona comprimida dentro del mismo nudo, que es la que absorbe las compresiones. Esa es una escuela, la que propone el mecanismo de viga. ¿Bien? Hay otra escuela que dice, no, es un mecanismo de celosía, en el que las barras verticales son tanto las barras longitudinales de la columna que pasan, como las barras de los estribos de las vigas, que se prolongan en el nudo. ¿Bien? Las barras horizontales son tanto las barras longitudinales de la viga que pasan, como los estribos de las columnas que se prolongan dentro del nudo. ¿Bien? Entonces se forma un mecanismo de celosía que se llama, que tenemos varias vigas chiquititas comprimidas entre todas armaduras traccionadas en las dos direcciones, que son estas que hemos hablado recién. La escuela norteamericana es la primera,
Entonces me exige solamente un confinamiento para que trabaje esa viga comprimida. La escuela neozelandesa es la de resistencia al corte, que es la forma de controlar esa celosía. ¿Bien? Bueno, se hicieron estudios en el INPRE para las dos formas de armar y las dos formas de calcular, y resulta que la norteamericana anda bastante bien. Entonces, el INPRE 603 trabaja con confinamiento. ¿Qué es lo que hace? En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Se va a armar la columna, ¿bien? Las bajas longitudinales y los estribos. Los estribos de la columna se van a prolongar en la longitud, en el área del nudo. ¿Está bien? Ustedes ven que tienen zona crítica abajo y zona crítica arriba y separación crítica en los extremos de la columna. Esos estribos los van a continuar en el nudo, todos. ¿Bien? La viga, la armadura longitudinal, por supuesto, pasa. Pero los estribos de la viga los van a discontinuar en el nudo. O sea, van a venir armando estribos, dejan de colocar estribos hasta que pasan el nudo y siguen colocando. Los de la columna son los únicos que se insertan en el nudo. ¿Está bien? La otra escuela neozelandesa es la que dice que todos los estribos se deben prolongar. Los de la viga y los de la columna. Eso genera muchos problemas en el armado, en el nudo. Hay que armar los estribos por un lado y después armar estribos de la viga que entren ahí. O armar primero los de la viga y después los de la columna. Se llega a complicar bastante. Bueno, los estudios que se hicieron en los ensayos demuestran que prolongando solo de las columnas andamos bastante bien, que es la escuela norteamericana. ¿Está bien? Entonces vamos a armar eso. Vamos a prolongar todos los estribos de la columna y los estribos de la viga los vamos a cortar. Lo que sí tenemos que verificar es la tensión de corte en el nudo. Primero vamos a tomar el ancho efectivo del nudo. Ese ancho efectivo del nudo es el ancho de la columna o esta expresión que está acá. Con ese ancho efectivo vamos a calcular el esfuerzo de corte horizontal en el nudo. Se termina con esta expresión. Este es el 1.4, 420 megapascales PY, y AS y AS' son las armaduras inferior y superior de la viga que pasa por el nudo. ¿Bien? La viga que pasa tiene una armadura superior y una inferior. Ahí está el superior y ahí está el inferior. ¿Bien? Menos el BU es el corte en la columna. Entonces, con esta expresión yo calculo un corte en el nudo, un corte horizontal en el nudo. Ese corte horizontal dividido en el área, que el área es el ancho efectivo, que es el que calculo según lo que está arriba, y H es la altura de la columna. Este ancho efectivo puede ser el ancho de la columna, acá también hay ancho de columna, o este valor que está acá, el que sea menor. Bien, el menor de los dos es el que va acá. Y este se calcula como el ancho de la viga más 0,5 de la altura de la columna. Este es para el caso que tengan vigas angostas o columnas anchas. Grandes columnas y una viga muy angostita que viene. Entonces ahí les va a dar este valor más chico que este. ¿Bien? Cuando sean de dimensiones similares o parecidas, va a valer esto, seguro. Acá directamente va el ancho de la columna por el ancho de la columna. Esa tensión no debe superar esos valores. 0,16 de F'(C), si el hormigón es menor a 30 megapascales, igual, y si es mayor a 30 megapascales, 0,3. Y esa es la forma que vamos a controlar la tensión en el nudo. Si controlamos la tensión en el nudo y continuamos la armadura transversal de la columna, obviamente la armadura longitudinal continúa y la viga también, pero prolongamos los estribos de la columna, está satisfecho el nudo. ¿Bien? Listo, queda el ejemplo. Yo se los voy a mandar la semana que viene a Maxi para que él se los envíe a ustedes. ¿Sí? Si quieren ir trabajando el ejemplo mejor, cuando yo vuelva dentro de 2 semanas, también vamos a tener jueves y viernes. El jueves en la tarde vamos a hacer el ejemplo de columna. ¿Sí? El viernes en la mañana de esa semana, que es el viernes, sería jueves 19, vamos a ver el ejemplo de la columna en la tarde. Y el viernes 20, en la mañana vamos a ver tabique. Y en la tarde vamos a ver algunas partes que nos queda del reglamento del último capítulo y va a haber una pequeña evaluación para la gente que quiera, para el alumno que quiera obtener certificado con aprobación. ¿Sí? Vamos a tener algunas preguntitas de lo que venimos estudiando para que ustedes